los hijos, lo que dice sobre cómo debemos de ser los esposos, cómo deben de ser las esposas. Realmente creo que hay mucho más que seguir aprendiendo sobre este tema. A esto tengo que agregarle ya los casi 25 años de casado, padre de 3 hijos, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado, una esposa preciosa, ¿verdad? Dios ha sido bueno. Y tengo que decir que hemos vivido de todo como familia. Aciertos, desaciertos. Y a veces creo que más han sido los desaciertos que los aciertos en cuanto a esto. Y posiblemente confieso que creo que tal vez no sea la persona más indicada para hablar sobre estos temas. Orando sobre esta temática, puedo abrir mi corazón y decir que sinceramente veo que estoy lejos de lo que Dios quiere que sea como esposo, como padre, o en esa relación familiar. Tengo mucho que aprender, tengo mucho que mejorar, pero sí confiando en que Dios me seguirá guiando para conducirme en base a la palabra de Dios que Él mismo nos ha dado para guiar nuestro hogar, para guiar nuestra familia. Por otro lado, consciente de que después de casi 25 años también de estar en esta iglesia, y a muchos de ustedes los conozco desde el vientre de su madre, desde antes que nacieran. Muchos pues tenemos ya relaciones de muchos años y creo que nos conocemos mutuamente. Ustedes me conocen mi familia. Yo conozco en parte la de ustedes, y debido a todo esto he querido en esta mañana más que todo hacer una introducción a todo esto, y por eso le puse pongámonos de acuerdo, porque quiero señalar algunos compromisos que mutuamente tendremos que hacer y hacerlo hoy para que lo que viene por delante sea de edificación para todos, para que saquemos el mejor provecho de estas conferencias. Quiero primeramente de mi parte darle 4 recomendaciones en esta mañana. La primera recomendación es que, o tal vez, no sé si esta es una recomendación, las otras 3 sí, pero la primera es que quiero que tenga la plena seguridad de que lo que diga durante estas conferencias, durante estos 2 meses, si el Señor nos permite, nunca, óigame bien, nunca lo estaré enfocando a una persona en particular o un hogar en particular. Dios me libre de usar este lugar para señalar de una manera directa a alguien. Ahora, lo que sí estoy seguro es que Dios nos va a ir señalando a cada uno de nosotros, y que estemos abiertos para recibir esa palabra de Dios. Y cuando Dios esté hablando a su vida, a mi vida, no me vaya a decir el hermano, por mí lo está diciendo, aunque tal vez sea cierto, en el sentido de que si su vida, mi vida no está andando de acuerdo a la palabra, voy a sentir que a mí me lo está diciendo. Y en parte pues ese es el propósito. Pero la idea es a cada uno
que la palabra de Dios sea la que nos esté hablando de una manera directa. En segundo lugar, esta sí es una buena recomendación que quiero dar: evite sobre todo devolverme el sermón. Ya lo mencioné, soy imperfecto igual que ustedes, cometo errores, tal vez no sea ese modelo ideal como familia, pero en esta ocasión quiero pedirle, por favor, no me lo devuelva, agárrelo usted. No diga, predícate tú primero. Dios está hablando mucho a mi vida sobre esto y creo que, como les decía al inicio, hay mucho más que tengo que aprender. La tercera recomendación que quiero hacerle para esta serie de sermones es: evite regalar el sermón. ¿Y qué quiero decir con eso? Hermano, no le codee a la que esté a la par cuando esté recibiendo la palabra. No le diga, oí bien, mira lo que te está diciendo, ¿verdad? O diga, qué lástima que hoy no vino para que escuchara lo que está diciendo. Por eso le digo, en esta ocasión quiero animarle a que se vuelva un poquito egoísta. No regale el sermón. Es para usted, es para mí lo que Dios nos quiere dar. Y si esa persona no vino, solo ore para que la próxima vez venga. Y Dios ojalá que pueda también escuchar. Y en último lugar, aprópiese para usted lo que Dios le irá diciendo durante todo este tiempo. Abra su corazón. Prepárese para lo que Dios va a querer hacer en su vida, lo que Dios va a hacer en su hogar, lo que Dios va a hacer en usted como esposo, como esposa, como hijos. Estoy seguro que Dios nos va a hablar a todos durante todo este tiempo en esta serie de conferencias que vamos a dar. Así que, por favor, levanten esa acta, señor notario. No hay algún notario por ahí para que firmemos. Por eso le llamaba pongámonos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Sí? Amén. Entonces, habiendo dicho esto, ahora sí quiero avanzar ya en términos generales en cuanto a lo que debemos de ponernos de acuerdo también. Porque al hablar acerca de la familia, creo que todos aquí sí estamos de acuerdo que la familia es lo más importante que hay aquí en la tierra. Es la piedra angular de la sociedad. Yo creo que el logro que se pueda obtener en la sociedad radica en el éxito de una familia. Y también los desaciertos o los fracasos de una sociedad también se fundamentan en los fracasos de una familia. Por eso creo y estoy plenamente convencido que la familia es la piedra angular de la sociedad. El éxito de la familia será el éxito de una sociedad y de un país. El fracaso que hay en las familias, así también será el fracaso de su propia vida, de mi propia vida y la vida de los demás. En cierta ocasión, Barbara Bush, a los graduandos del, no soy bueno en el inglés, pero del Wesley College, no sé dónde queda eso, pero lo que sí sé, les dijo esto en el momento de la graduación. Les dijo: tan importante como sus obligaciones como médicos, abogados o líderes de negocios, primero son seres humanos. Y esas conexiones humanas son con su cónyuge, hijos, amigos. Son las inversiones más importantes que harán en su vida. Y agregó esto: al final de su vida, dijo Barbara Bush a los graduandos, al final de su vida nunca se arrepentirán por no haber pasado un examen más.
por no ganar un veredicto más o por no cerrar otro trato. Se arrepentirán, dijo ella, por el tiempo no pasado con su cónyuge, con su hijo, con un amigo, con un padre. Palabras sabias de lo que dijo esta mujer. Estoy también convencido que el ser diligentes en la sociedad, pero negligentes en la familia, habremos fracasado. Y tristemente eso es lo que está sucediendo hoy en día. Yo puedo ver a hombres y mujeres exitosas que van alcanzando peldaños en la sociedad, triunfos, maestrías y todo lo demás, y lo presentan con gran orgullo, pero tristemente sus hogares están fracasando, terminándose. Y puedo decir que no importa el título que tenga y los grados honoríficos que alcance en esta vida, si fracasamos en el hogar, hemos fracasado en todo. Cuando miramos la situación actual de la familia, miramos una familia totalmente disfuncional. Y este es en un porcentaje alarmante y mucho más de lo que a veces admitimos. Vemos un aumento galopante de divorcios. Y aunque las parejas, algunas tal vez físicamente no se han divorciado y siguen viviendo bajo el mismo techo, prácticamente no tienen vida conyugal. Están separados dentro del mismo hogar. Por eso es que hablar de estadísticas de divorcio no solamente significa el hecho de que haya abandonado el hogar o que haya formado un nuevo hogar, sino que muchas veces muchos hogares están viviendo divorcios intelectuales. Viven juntos, como yo he dicho en alguna ocasión, pero no revueltos. Y eso sin duda no es el propósito de Dios. Hay parejas que viven en constantes conflictos. Cada país está sacando estadísticas de las situaciones alarmantes de violencia familiar. Hace algunos años allá en Honduras, en el 2004, hicieron una encuesta sobre esto y descubrieron que el 80% de las emergencias atendidas por la Policía Nacional Civil fue por violencia intrafamiliar o familiar, que tuvieron que estar atendiendo. Se han hecho códigos de la familia, derechos de los niños, y todo lo demás. Hay unidades en el gobierno sobre ello. Se habla de castigar la violencia familiar, pero nada de eso ha logrado detener. Va en aumento esto. Y tristemente, aún dentro de la iglesia hay violencia familiar, ya sea psicológica o muchas veces aún tristemente física, que se dan en los hogares. Entonces, creo que esto nos hace ver la gran necesidad que hay para poder hablar sobre este tema y ver qué dice Dios y qué camino debo tomar para buscar la estabilidad y la felicidad en mi hogar. Sabe que hoy en día muchos jóvenes, señoritas, ya ni piensan en formar el hogar, y es así como están pensando más en uniones libres, sin compromiso y todo eso, precisamente por este descalabro que se está dando en las familias. Señoritas y jóvenes, pues yo les tengo buenas noticias para ustedes. Y ustedes no tienen que tener este concepto siempre y cuando se apeguen a la palabra de Dios. Y creo que mientras vivamos de acuerdo a la palabra de Dios, entonces nuestros hogares podrán ser restaurados. Y por eso es que en esta mañana quiero darle tres acuerdos básicos acerca de la familia.
Y otra vez el tema, pongámonos de acuerdo. Y pongámonos de acuerdo en esto. Número uno, en primer lugar, una familia exitosa requiere trabajo, requiere sacrificio. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque creo que uno de los problemas que hay en los matrimonios es que nos han hecho creer a través de los cuentos, a través de las novelas, nos han hecho creer de que se casaron y fueron felices para siempre. ¿No es cierto que así terminan todos los cuentos? Bien bonito, que los problemas que tuvieron fue antes de casarse, que hubo aquella que le quiso quitar al otro, que la bruja por allá y que no sé cuándo, pero cuando llegaron al final a casarse y fueron felices para siempre. Mire, esa es la peor mentira, ese es el engaño. Y por eso es que cuando usted se casa creyéndose igual que el cuento de hadas y empieza a vivir ese hogar y empieza a darse los problemas dice, bueno, ¿y qué pasó? Es que entró con malas expectativas, entró engañado al matrimonio. Hermanos, el matrimonio, una familia exitosa, requiere de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, y uso la palabra sacrificio. Van a necesitar la pareja ponerse en el altar del sacrificio y tendrá que estar dispuesto a morir el uno por el otro para que así pueda buscar esa familia que desea. Muchos sabemos que vamos mal hay muchos que saben que andan mal en el matrimonio, que no es el hogar que soñaron, pero la pregunta que surge es, ¿queremos realmente corregir ese rumbo que lleva mi familia? Una familia exitosa no se va a dar por arte de magia. Aquí no sirven las varitas mágicas, y no se deje engañar de aquellos lugares que hasta le dicen, mire, traiga alguna prenda de su esposo, de su esposa, y aquí le hacemos alguna cosita y ya va a ver que va a caer rendido a sus pies. No se trata de eso. No se trata de artes mágicos. Necesita mucho trabajo. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 24. Mire, Proverbios capítulo 24. Vamos a ir entrando poco a poco, iremos entrando en calor con esta serie de sermones. Proverbios capítulo 24 y el versículo 3. Vea lo que dice: con sabiduría se edificará la casa. Y luego, ¿qué más dice? Y con prudencia se afirmará. Dos palabras que vale la pena estudiarlas profundamente. Tome el tiempo en su hogar para estudiar estas dos palabras. ¿Cuáles serían esas dos palabras? Sabiduría y prudencia. Sabiduría y prudencia. Porque con la sabiduría, dice, se edificará la casa. Con sabiduría. Pero luego, ¿cómo se va a afirmar ese matrimonio? Con la prudencia. Dos palabras que hoy no los vamos a definir. Tal vez en el camino las veamos, pero le dejo allí ya para que subraye en su Biblia. Anote, póngale un círculo, algo allí, porque esto es vital. Si vamos a edificar el hogar, si vamos a afirmar nuestro matrimonio, vamos a necesitar de estos dos elementos. Vamos a necesitar sabiduría. Note que no tiene que ver solo con conocimiento. La sabiduría va más allá del conocimiento. Cuando yo estuve estudiando en Guatemala, una de las materias que le enseñan a uno es esto del hogar, del matrimonio. Leí muchos libros al respecto. Me sentía un
máster en divinidades del matrimonio. Y era soltero, claro. Creí estar preparado para todo eso. Desde el principio mismo de un noviazgo, libros como Con quién me casaré, no es bueno que esté solo y que no sé qué, que no sé cuándo. Y luego libros del matrimonio, cómo ser feliz en el matrimonio, comunicación clave para la felicidad conyugal, el acto matrimonial y otros libros más. Pero ahí sí se cumple el dicho, no es lo mismo verla de lejos que tenerla cerca. Ya cuando uno está en el matrimonio descubre que no es solo conocimiento lo que uno necesita. ¿Necesita qué? Sabiduría. Y luego la segunda palabrita, la prudencia. A la hora de conversar, a la hora de relacionarse, a la hora de entrar en acuerdos dentro del matrimonio, dentro de la familia, la prudencia. Como digo, no vamos a desarrollar esas dos palabras, pero espero que usted ya las ponga allí en su Biblia, subrayado este pasaje de Proverbios 24:3. El mundo ha dado grandes cambios. Ya no es el de antes. Ya no es las familias como nos movíamos antes. Aunque siempre cada hijo decimos que es un mundo, las cosas han ido cambiando, han ido evolucionando. Y ahora creo que la familia enfrenta retos mucho más grandes y agresivos que antes. Empezando desde los pequeños juegos que teníamos antes. ¿Cuáles eran nuestros juegos en nuestro tiempo? Usted recordará, ¿verdad? Si íbamos a jugar pelota, ¿cómo era nuestra pelota? De trapos, ¿verdad? Lo hacíamos de trapos. Si no habían trapos y en esos días había cosechado el maíz, usted agarraba toda la envoltura del maíz y eso lo juntaba y con una pita lo envolvía y hacía ya la pelota y con eso jugábamos. No sé si usted hizo pelotas de ese tipo. Yo hice pelotas de última generación, de la hoja de, ¿cómo dicen eso? La tusa. Para nosotros la tusa es donde va el grano, ahí. Eso le llamamos tusa a nosotros. Eso le llaman ustedes. Es que ustedes todos al revés. No. Con eso jugábamos. Si queríamos jugar al caballito, dos maneras que hacíamos para jugar. Una era que si habían dos hermanos, el uno se hacía el caballito y el otro se subía y ahí íbamos. O si no, pues agarrábamos un palo, nos metíamos aquí el palo así, ¿verdad? El caballito. Y ahí íbamos. Esos eran nuestros juegos. Ahora no, ¿verdad? Ahora causa risa eso. Ahora todo es. Venía a comer, sí. Ya está la comida servida. Ya voy. Autómatas se vuelven hoy en día con los juegos de hoy. Podríamos hablar mucho más sobre eso. Mire, antes, allá por los años 40, los problemas de disciplina que se vivían en el hogar eran estas: hablar fuera de tiempo, estar masticando chicle a la hora de hablar, hacer demasiado ruido, correr en los pasillos, o si tenía que hacer la fila, deshacer la fila, algunas infracciones en la manera de vestir, el tirar la basura donde no era el lugar correcto. Eso eran actos de disciplina de los 40. Y por eso le caía a usted por infringir esas cosas. ¿No es cierto? ¿Sabe cuáles son las de ahora? Las de ahora, drogas,
abusos de alcohol, embarazos en adolescentes, suicidios, violaciones, robos, asaltos y todo lo demás que quiera llamar. Esa es la realidad de hoy en día. La tasa de nacimientos ilegítimos ha ido en un aumento del 400%. Van ahora a la alcaldía y le dice el que anota ahí, le dice nombre del papá. No tiene papá. Le digo, que por obra del Espíritu Santo no tiene papá. Y es triste, ha ido en aumento esto. Ya le digo, el 400%. ¿Qué podemos decir en cuanto al núcleo familiar? Familias con un solo padre se ha triplicado. Ya no hay ese calor de papá y mamá en el hogar. Y ahora les importa poco el pensar en esto, de que los hijos necesitan crecer en el calor del papá y de la mamá. Así lo ha formado Dios. Pero ahora no nos entendemos. Separémonos. Vos te llevas al uno y yo me llevo al otro. Como que fueran objetos, como que fueran papas, como que fueran melones, yo no sé. Y no me explico cómo hoy en día eso se ve tan natural, sin importar el daño terrible que está ocasionando en la vida de esos niños y el futuro de ellos. Y lo más triste es que decimos que son los seres que más queremos, ¿no es cierto? Pero con nuestras actitudes y nuestras acciones estamos diciendo todo lo contrario. Más prevalece nuestro orgullo, más prevalece nuestro yo. Eso es lo que prevalece en los hogares, en las parejas. Y por eso prefieren destruir su propia vida y la vida de sus hijos y no buscar una solución a los problemas matrimoniales. Podemos decir que es triste ver cómo, les decía, se ha ido triplicando. Se ha triplicado eso de que en el hogar solo esté el papá o solo ya la mamá. Ya no hay. Y más en un país como este de El Salvador, donde la inmigración ha sido terrible. Es lo que ha causado tanto daño, pero tanto daño, que hoy estamos viviendo las consecuencias de ello. Solo tal vez por un futuro mejor, por unos cuantos dólares, ha vendido la felicidad y el bienestar de su familia. Tal vez algunos me dirán un poquito drástico, pero yo prefiero que usted se quede aquí comiendo media tortilla, pero al lado de su familia, donde va a haber amor, donde van a poder crecer los niños bajo esa cobertura paternal, que comer tortilla entera sin ese respaldo que enseña la palabra de Dios. ¿Qué podemos decir en cuanto a los divorcios? Ya lo mencioné, los divorcios se han duplicado. Ahora de cada 2 matrimonios, 1 está terminando en divorcio. El 50% de los matrimonios están terminando en divorcio. El suicidio de los adolescentes se ha aumentado en un 300%. Ya lo mencioné anterior, la violencia familiar va en aumento. Y por otro lado está la batalla, esa lucha de querer ser buenos padres. Ese complejo que a veces tenemos de no lograrlo y de no alcanzar lo que quisiéramos. Porque claro, el matrimonio, el hogar, la familia, los padres, nos toca cumplir un montón de funciones dentro del hogar, y cuando no lo sabemos exactamente cómo hacerlo, es cuando más conflictos vamos a tener.
Cada familia yo sé que es diferente. Posiblemente en el transcurso de estas conferencias usted me va a decir: ay, pastor, pero que usted no conoce a mi familia. Es que usted no conoce a mi esposa y por eso lo dice. Y yo le voy a decir: ah, usted tampoco conoce a la mía. O tal vez me dice igual, ¿verdad? Hermana, dice: ay, hermana, es que usted no conoce cómo es mi esposo, terrible. Y usted también dígale: mire, gracias a Dios que no conoce cómo es el mío. Cada familia yo sé que es diferente, pero lo que sí sé es que hay principios, hay mandamientos, hay reglas que nos van a guiar a todos por igual. Y allí es donde surge la bendita palabra de Dios. Este libro que no cambia. Y es el que nos va a establecer las normas, las reglas que debemos de observar en nuestro hogar. La vida de pareja armoniosa entonces es el resultado de vivir una vida enmarcada por esos lineamientos que producen buenas relaciones. La vida no es como esos cuentos de hadas, sino que van a ser realidades en las cuales vamos a poder manejarlas a la luz de la palabra de Dios. Entonces, el primer acuerdo básico de esta mañana es que una familia exitosa requiere ¿qué? Trabajo, sacrificio. Métase eso en su mentecita, por favor. No crea que el matrimonio, para los jóvenes, no crean que el matrimonio es para vivir con pedacitos, son como pedacitos de viento y tajaditas de aire. No es así. El matrimonio no es eso. El hogar no es eso. Y los que ya estamos casados por algunos años lo sabemos esto. Hemos tenido que aprender que si queremos algo diferente, queremos el éxito, queremos felicidad en el hogar, vamos a requerir de mucho trabajo y de mucho sacrificio, de renunciar al yo en nuestra vida y dedicarnos para la otra persona. En segundo lugar, hay que conocer el camino a seguir. Vaya conmigo rápidamente al Salmo 37. Salmo 37, 5. Salmo 37, 5. Un pasaje bastante conocido por usted. Dice la palabra: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Y qué dice? Y Él hará. Hermanos, tengo que reconocer que muchos matrimonios han fracasado o no viven lo que realmente esperaban vivir porque no conocen exactamente el camino a seguir. Y entonces, en otras palabras, no tienen claro el propósito del matrimonio, no tienen claro el propósito de una familia, no tienen claro a dónde quieren llegar. No saben cómo caminar, entonces no saben cómo conducirse. O sea, hay demasiada ignorancia en cuanto al tema de la familia, ignorancia de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, de los principios que Dios ha establecido en su palabra. Y nos queremos mover muchas veces por nuestro propio conocimiento, por lo que yo creo que así debe de ser. Y quiero manejar el hogar de esa manera. Y allí es donde nos complicamos y terminamos mal. Por eso es necesario encomendar a Dios el camino. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, Él hará. Él es el que ha formado el hogar y Él es el que conoce cómo guiar el hogar. En alguna ocasión yo les di el ejemplo de la aviación.
No soy piloto ni hijo de piloto. Aquí hay uno que ya está relacionado con eso, pero todavía no sabe qué es eso. Pero de lo que yo he leído, es que todo piloto tiene que tener un plan de vuelo. Y ese plan de vuelo básicamente tiene que ver con tres cositas. Tiene que primeramente establecer un destino. O sea, ¿a dónde quiere llegar? Cuando va a levantar el vuelo, él nos dice, bueno, ¿y ahora para dónde voy? Sino que él ya establece hacia dónde va a llegar. Dice, y por eso es que usted oye en los aeropuertos, ¿verdad? Los pasajeros con destino a Madrid, abordar en la puerta número tal. Porque ese avión ya estableció a dónde va a ir. Ya sabe que va para Madrid. Y les dice, mire, este avión va para Madrid. Entonces necesito tener un destino, pero luego necesito también tener un plan que me lleve a ese destino. Y por último, necesito una brújula para ir allí. Yo lo único que sí estuve familiarizado es con la brújula. Mi papá tenía una brújula. Y ustedes saben que la brújula siempre señala a un punto central. Y de ahí uno decide con qué grados se va a mover. Y me encantaba ver a mi papá con eso. Cuando iba a hacer alguna división de algún terreno en la montaña, él llegaba a un punto, ponía allí un palo o algo, montaba la brújula y ahora sí ponía el palito así. No se desvíen, van así. Y ahí nos iba diciendo por dónde ir abriendo el camino para señalar el camino recto. Entonces necesitamos en el hogar eso. Necesitamos establecer claramente el destino, tener un plan y esa brújula que nos va a guiar en esa dirección. Yo pretendo hacer eso durante estos próximos domingos que el Señor nos permita compartir la palabra. Encomendar a Dios nuestro camino. Y en tercer lugar, para aquellos que tal vez por las situaciones de la vida, por la ignorancia, lo que sea, no es el hogar que usted soñaba. Posiblemente usted esté pasando por una situación difícil dentro de su hogar. Yo quiero decirle en esta mañana, hay esperanza para nuestras familias. Hay esperanza. Esa es la tercera cosa que le quiero dejar en esta mañana. Hay esperanza para nuestra familia. Todos hemos cometido errores. Si somos sinceros, tenemos que reconocerlo. No conozco un hogar que jamás haya tenido problemas. Perdón, sí conozco unos cuantos, pero son los que ya están allá en el cementerio. Ellos ya no cometen errores. Los que estamos aquí sí. Algunos errores sencillos, otros hemos cometido errores graves en la vida, en el hogar, como esposo, como esposa, como pareja. Tendremos que comenzar reconociendo esto, de que la situación de nuestra familia tal vez no es lo que soñaba porque hemos cometido errores. No esté pensando en la otra persona, no esté pensando solo ella cometió, usted también los cometió, yo también los cometí. Y por eso no es el hogar que yo he soñado tener. Pero qué bueno que la palabra de Dios allá en Proverbios en el capítulo 3, Proverbios capítulo 3 del versículo 5 dice:
Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hermanos, a causa de haber dejado a un lado a nuestro Dios, hemos perdido la dirección. No tomamos el camino correcto. Cometimos muchos errores, como les decía. Muchos tomaron caminos creyendo que ese era el camino correcto. Por ahí hay un libro que se llama algo así, una puerta llamado divorcio. Porque muchos creen, o hemos en algún momento pensado, que el matrimonio es como una cárcel. Es posible que su experiencia sea parecida a eso, pero eso no es la realidad. Y entonces de repente ven allí la posibilidad del divorcio, y entonces por eso le ven una puerta de salida, como una puerta de escape, otra vez a la libertad, a la felicidad, dice. Cuidadito. Esos caminos no van a ser caminos rectos. La palabra de Dios en Proverbios 15 o Proverbios 16, 25 dice: hay caminos que al hombre le parecen ¿qué? Rectos. Y yo sé que muchos en esta mañana tendrán que reconocer que muchas decisiones que tomaron en cuanto a la familia, en cuanto al hogar, en cuanto como pareja, la tomaron creyendo que ese era el camino a seguir, creyendo que esa era la mejor decisión que iban a tomar. Pero después han dado cuenta al tiempo que no era el camino correcto, sino que era un camino de ¿qué? Camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Pero yo me adelanto a decirle en esta mañana: sí hay esperanza para su hogar, sí hay esperanza para su familia, sí hay esperanza para sus hijos. Yo no sé cuál sea la situación de su hogar exactamente. Tal vez hay algunos matrimonios de esta mañana que están luchando por conservarlo. Saben que está a punto de derrumbarse, pero sigue haciendo el esfuerzo para que se mantenga a flote el barco llamado matrimonio. Si yo le pregunto a alguien en esta mañana, y no vaya a levantar su mano, al preguntarle cuál es la situación de su hogar, no sé cuántos me dirían en esta mañana: hermano, es cierto, yo solo estoy luchando por conservar el matrimonio. Otros tal vez me dirían, le digo: ¿cómo está su hogar? ¿Cómo está su matrimonio? Pues más o menos. Y a veces yo bromeando les digo: más que menos o menos que más. Pero usamos ese término porque no sabemos ni cómo describir nuestro hogar. Podría decir que su matrimonio, su hogar es satisfactorio. ¿Podría esta mañana usted decir: hermano, yo creo que esos temas no me van a edificar mucho porque en mi hogar 10? Si así es, le voy a pedir que por favor me enseñe y me diga cómo es que logró tener un hogar 10. O a lo mejor es un hogar, una familia que está agobiado por las demandas que hay dentro del matrimonio. Posiblemente usted está enfrentando la lucha con sus hijos, tal vez hijos rebeldes, posiblemente inclusive hijos que se han hecho adictos a alguna droga. Tal vez esta mañana hayan aquí abuelos preocupados por el rumbo que está llevando el matrimonio de sus hijos.
Posiblemente usted está sufriendo porque no ve que el hogar de sus hijos está en un buen camino. Posiblemente dice el suegro, es que las esposas de mis hijos no eran lo que yo soñaba, la nuera no era para mí, para mi hijo. No vamos a discutir eso en esta mañana, claro. Pero lo que quiero es solamente preguntarle cómo está su hogar. Me he preguntado cómo está mi hogar, ya lo hemos señalado nosotros internamente. No nos pregunte. ¿O se parece su familia a esos rompecabezas de 500 piezas desarmadas sobre una mesa, tratando de armarlas? ¿Cuántos han tratado de armar rompecabezas? ¿Sí? ¿Algunos? Es bonito, ¿verdad? Es interesante eso. Pero ¿será que a veces su hogar se parece a ese rompecabezas? Que usted agarra una pieza y cree que esa pieza allí es y la quiere meter y resulta que no. Y muchos hogares que terminan diciendo, mejor ya no lo armo. Y ahí queda ese rompecabezas a medio armar. Termino con esto. No se dé por vencido. No se dé por vencido. Encomiende a Jehová su camino. Encomendemos primeramente nuestras vidas a Dios. Luego encomendemos nuestro hogar, nuestros hijos. Jóvenes, señoritas, encomienden a Jehová su futuro hogar para que puedan tomar el camino correcto y poder tener el hogar que Dios quiere que tengamos. Así que en esta mañana yo quiero hacer una oración. Esto era solo la introducción de lo que tendremos en el futuro. Invite a sus amigos, invite a matrimonios para que vengan por la mañana los domingos. Ya el próximo domingo entraremos formalmente a los temas de la familia, del hogar. Pero quería ponerme de acuerdo con ustedes en estas cositas. Entonces yo quiero esta mañana terminar orando por las familias, pidiéndole que Dios nos ayude. No importando cuál sea la situación de su hogar, que esta mañana usted salga de aquí con esta confianza. Dios quiere restaurar su hogar. Dios quiere restaurar su familia. Porque como Él es el autor de la familia, Él está más interesado que usted mismo en esto. ¿Qué le parece si se pone de pie y oramos? Oramos.